pongan todo de su parte para que puedan aprender lo poco que les podemos enseñar y que amplíen sus conocimientos investigando, leyendo. Eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. En segundo lugar, si bien es cierto en la teoría, les vamos a dar los ítems para que puedan tener ustedes los conocimientos básicos, las prácticas va a ser responsabilidad propiamente de ustedes. Después de cada práctica, queda en ustedes replicarlas, practicarlas, ¿no? Y habíamos conversado con el delegado y que después de cada práctica, tanto en mi grupo como en el del doctor Cabrera, ustedes tienen que subir un video, enviar un video como parte de la calificación, ¿ya? Como parte de la calificación. De tal forma que podamos observar y ver cómo están aplicando los conocimientos para hacer el examen de los pacientes. Antes de cada video, ustedes deben practicar por lo menos 3 o 4 veces lo mismo para que traten de hacer el mejor video para que lo puedan subir. De esa forma, ustedes tendrán que, digamos, optar por aplicar todo lo que están aprendiendo, ¿ya? Así que no se olviden de ello. No hay otra forma de poder evaluarlos. No hay otra forma. El capítulo realmente es muy interesante, muy simpático, muy bonito. Así que no tienen por qué tener ningún tipo de temor, miedo, ¿no? Lo característico de la neurología y sobre todo en la semiología es que deben aprender a ser ordenados, sistemáticos, para que de esa forma hagan una evaluación completa del paciente y traten de no obviar ningún tipo de examen. Esa es la idea, ¿ya? Tienen ustedes 3 seminarios. Ustedes creo que son 15, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí, doctor. Somos 15. Entonces, entre los 15 se van a dividir los 3 seminarios, ¿ya? Solamente es para responsabilidad de ponencia. Sin embargo, durante los seminarios, todos deben venir preparados. Y no solamente preparados, sino habiendo investigado, habiendo leído cosas para aportar al seminario. Si bien es cierto, hay 5 ponentes, el seminario se va a desarrollar dentro de los 15 o con los 15, que ustedes tienen que participar, acotar, ¿no? Para el seminario. No olviden ello, por favor, ¿ya? Esa es la idea. Por otro lado, las teorías se van a dictar de acuerdo, bueno, ustedes conocen la problemática que estamos pasando en este momento. Entonces, tenemos solamente 2 docentes, el doctor Cabrera y quienes habla. La doctora Tagle es una docente invitada. Ella pertenece a otro grupo. Por lo tanto, ella nos está apoyando, ¿no? Hasta esperar, pues, que contraten más docentes. Esa es la idea. Sin embargo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el curso para que ustedes puedan aprender. Entonces, la disponibilidad de tiempo, como les decía, va a depender de lo que acuerden con la doctora Tagle o con el doctor Cabrera, ¿no? Si bien es cierto, vamos a querer hacer ordenado el curso, por nuestra falta de docentes, debemos ser un poco permeables con el apoyo que nos dan, ¿ya? ¿Alguna pregunta de parte de alguien para iniciar la teoría?
Sí, doctor. Con respecto a los seminarios, a las exposiciones, van a ser 3 que van a ser divididos en 3 grupos de 5, ¿verdad? ¿Correcto? De ese grupo, de los grupos de 5, ¿solamente va a haber un ponente nomás o los 5 van a exponer? Los 5 exponen. Ya, perfecto, 5 doctor. exponen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo Estábamos que ya no habría. conversando que la fecha del examen, de los exámenes es impostergable, ¿ya? Así como está calendarizado, así lo terminamos. Así que prepárense para ello. No te tomen sus tiempos y prevengan eso, ¿ya? El último día, se toma tanto el examen teórico como el práctico. ¿Ya, doctores? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas de parte de mis No hay más compañeros. preguntas. Muy bien. Entonces, doctor, lance la clase, por favor. Ya, doctor, en unos momentos estamos proyectando la clase. Perfecto. Doctor, ¿se puede ver? Sí, lo vemos. Amplíala, por favor. Ponga la presentación. Muy bien. Eh, Esta clase realmente le correspondía, de todos los contratados que hemos enseñado, digamos, el curso el año pasado, solamente el único que ha sido contratado soy yo. Esperemos que sea momentáneo, ¿no? Entonces le correspondía al doctor Wari. Vamos a, con su autorización, vamos a dictar su clase, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar en orden. Para hacer la semiología neurológica, primero necesitamos un documento, una historia clínica que nos permita ser ordenados y que nos permita también tomar los datos del paciente para que después podamos elucubrar un probable diagnóstico. Con ese probable diagnóstico también hagamos un tratamiento adecuado para el paciente. Ustedes saben que si no tenemos un diagnóstico adecuado, no vamos a tener la posibilidad de administrar al paciente un tratamiento adecuado. Y por el contrario,
podemos solamente tratar los síntomas o darle un tratamiento incorrecto, que muchas veces en lugar de ayudar al paciente, incluso podemos hacer daño. La que sigue, por favor. Como ustedes comprenderán, la historia clínica es un documento médico legal. ¿Por qué es un documento médico legal? Porque no solamente nos va a permitir a nosotros, digamos, extraer datos del paciente y consignarlos en un papel, sino que también nos va a permitir posteriormente, en el caso hubiera algún problema, nos va a permitir demostrar cuál fue nuestra actuación, qué es lo que hicimos por el paciente, de qué forma lo cuidamos, de qué forma hemos velado por su salud y por lo tanto nos va a permitir defendernos de algún tipo de problemas legales, ¿no? Más aún en esta etapa en la cual los pacientes son muy demandantes y vamos a encontrar pacientes muy conflictivos. Entonces tenemos que aprender no solamente a abordarlos, sino a escribir todo lo que tiene el paciente y todo lo que hacemos. Cuando hablamos de historias clínicas, vamos a tener también diferentes tipos de historia clínica. Hay historias clínicas muy completas que son las que normalmente van a desarrollar ustedes cuando lleguen al internado y que son las historias clínicas hospitalarias, las de piso, ¿no? Sin embargo, cuando están en otro tipo de áreas del hospital, como por ejemplo el servicio de emergencia o consultorio externo, existen historias más pequeñas que están dirigidas y enfocadas al problema principal o al problema por el cual viene el paciente, ¿no? Y en ese caso son más sucintas, no sin dejar de contener lo necesario para poder llegar a un diagnóstico. Todas estas historias clínicas están avaladas por la Ley General de Salud, entonces nosotros no podemos atender a un paciente si no tiene una historia clínica hecha, ¿no? Ya sea en consulta particular, ya sea en emergencia, ya sea en hospitalización de piso, ya sea en el prehospitalario, cuando se da atención médica también de forma ambulatoria. Todos los pacientes deben tener una historia clínica. De tal forma que si los familiares deciden cambiar de opinión o buscar otra opinión, puedan tener fácilmente acceso a esos datos consignados, al tratamiento que se realizó, a los procedimientos y exámenes que se le ha pedido, pidiendo de forma regular todo el contenido de la historia clínica. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a consignar en la historia clínica en primer lugar? Vamos a consignar las partes fundamentales que probablemente a ustedes ya les han explicado. Primero, el nombre completo del paciente. Y muchas veces cuando es un paciente dependiente, la mayoría de los pacientes que acuden al hospital son pacientes que por su enfermedad siempre se les permite ir acompañados de una persona responsable. Entonces hay que admitir también el nombre de la persona que lo acompaña, nombre completo, su DNI y probablemente algún número telefónico para poder estar en comunicación
constante e informarles sobre el estado de salud del paciente. Así es como se está trabajando en esta época de pandemia. Las visitas hospitalarias no están siendo permitidas y por lo tanto la comunicación es a través de vía telefónica. Otro dato que debemos consignar y que es muy importante es la edad, porque de acuerdo a la edad se van a presentar una serie de enfermedades con prevalencia de acuerdo a grupos etarios. Por ejemplo, ¿no? En los pacientes que recién nacen, hay muchos pacientes que pueden presentar convulsiones y esas convulsiones generalmente son de origen metabólico, ¿no? Un pacientito que nace con ictericia, con bilirrubina aumentada, con hipercalcemia, con la glucosa alta o baja, puede presentar convulsiones. En otras circunstancias, también los niños, un poco ya más desarrollados, los infantes, que tienen antecedentes de hipoxia neonatal o algún tipo de daño producto de una mala ventilación o producto de un nacimiento con un Apgar bajo, puede presentar convulsiones. Las infecciones perinatales también pueden provocar convulsiones, ¿no? Una meningitis en un paciente, un niño puede originar convulsiones. Y en los adultos hay otras enfermedades que tienen prevalencia y que pueden originar convulsiones, como por ejemplo la neurotuberculosis o la cisticercosis, ¿no? La neurocisticercosis. Y en los ancianos, la prevalencia más es de neoplasias, de procesos expansivos o de alteraciones o complicaciones a nivel vascular cerebral, que originan muchas veces sangrados o rupturas de sus arterias y van a originar convulsiones. Entonces, dense cuenta, miren ustedes cómo pues los grupos etarios van a presentar cierta prevalencia de enfermedades según sus edades, ¿no? No es lo mismo pensar en convulsiones en un neonato que en un anciano, en ambos extremos de la vida. Tampoco es igual pensar en convulsiones en aquellos pacientes que son pacientes maduros, ¿no? Entonces hay que recordar cuáles son las patologías más frecuentes que hacen que convulsionen. Eso es por citarles un ejemplo. La que sigue. También debemos consignar en filiación los lugares de nacimiento y los lugares de procedencia. ¿Por qué es más importante esto o por qué es importante? También porque de acuerdo a los lugares de origen, de nacimiento, también van a haber prevalencias de enfermedades, como por ejemplo, se han descrito que en las regiones frías, las regiones gélidas del hemisferio norte, una enfermedad prevalente es la esclerosis múltiple. Y en nuestro país, los lugares de procedencia, en las regiones de Ancash y Cajamarca, que son regiones ganaderas, entonces ahí también se incrementa la prevalencia de la neurocisticercosis, ¿no? Entonces, un paciente que tengamos que viene de estos lugares, hay que pensar, y viene por convulsiones, hay que pensar en la posibilidad de que esté originado por una cisticercosis. ¿La que sigue? Preguntaremos también en qué se ocupa el paciente, ¿no? La ocupación también nos puede orientar a pensar en cierto tipo de patologías que pudiera tener el paciente y relacionarlos con su caso clínico. Por ejemplo, viene un paciente que presenta debilidad, polineuropatía y en la investigación que le hacemos,
encontramos que este paciente trabaja pues en un grifo o en una fábrica de pinturas o en una fábrica de pilas. Entonces pensaremos que podría tratarse de una intoxicación por metales pesados. Por el contrario, si viene el paciente a la consulta y nos refiere que está cursando con lumbalgia, preguntaremos en qué se ocupa. Por ejemplo, los agricultores tienen mucha predisposición a sufrir de hernias discales por la posición en la cual trabajan, ¿no? Por la posición semidoblada en la cual trabajan este tipo de personas. Y entonces hacen frecuentemente hernias discales que podrían ser la explicación de su lumbalgia. En otras circunstancias, podríamos tener también un paciente que trabaja en el mercado o en los muelles del puerto y ellos cargan peso, ¿no? Mucho peso, sacos muchas veces o cargamentos que los llevan sobre sus hombros y eso origina pues compresión también de sus nervios radiculares por aplastamiento de la columna vertebral y eso origina radiculopatías en los estibadores. Entonces, si estamos frente a este tipo de pacientes, probablemente el origen de su lumbalgia sea una cuestión mecánica, ¿no? Pensando en su ocupación. La que sigue, por favor. Otra cosa que consignamos es el sexo. Hay enfermedades que tienen mayor incidencia en varones y otras que tienen mayor incidencia en las mujeres. Por ejemplo, el Parkinson es mucho más prevalente en los varones. Las posibilidades de que un desorden cerebrovascular se presente es mayor en los varones. La esclerosis lateral amiotrófica también es mayor en los varones. Mientras que en las mujeres vamos a observar que las mujeres tienen mayor prevalencia, mayor incidencia para la migraña, para la esclerosis múltiple y para el Alzheimer, ¿no? Hay una gran diferencia entre una y otra enfermedad por el sexo. La que sigue. La raza y el origen familiar también es importante, porque de acuerdo a ello, también va a haber prevalencia de enfermedades, ¿no? En la raza afroamericana, la raza negra, eh, hay mayor predisposición para que sufran desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Los pacientes de raza blanca con ascendencia española o italiana tienen mayor predisposición también para padecer problemas de enfermedad de Parkinson. ¿La que sigue? ¿Qué otra parte es importante? Los antecedentes, porque los antecedentes nos van a dar también de repente una orientación o una explicación de la causa que está originando el problema, ¿no? Cuando hacemos nosotros la recolección de los datos respecto a antecedentes fisiológicos, tenemos que evaluar y preguntar sobre cómo fue la evolución del embarazo, cómo estuvo la alimentación de la madre, si ella sufría de hipertensión, si tuvo o no eclampsia o preeclampsia, si el parto que tuvo fue un parto normal o distóxico, si después del nacimiento el desarrollo del niño fue normal, su evolución motora. Preguntar pues todo el contexto de su desarrollo psicomotriz, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad se puso de pie, cuándo caminó, cuándo empezó a hablar, ¿no? Y si durante la etapa escolar tuvo o no un buen rendimiento, un bajo rendimiento, si hubieron problemas para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces todo ello nos hace prever, digamos, el desarrollo tanto intelectual como motor del paciente para poder definir en qué tipo o con qué tipo de paciente estamos lidiando.
La que sigue. Es importante también averiguar los antecedentes patológicos desde niños y adolescentes. Averiguar, pues, si hubo algún tipo de trastorno durante el nacimiento o si hubo durante el embarazo y la gestación sufrimiento fetal, con cuánto de Apgar nació el niño, si estuvo sometido a hipoxia cerebral, si en algún momento de su vida antes de los 5 años presentó convulsiones. Se habla de que los niños que han presentado convulsiones febriles tienen mayor predisposición para que durante la adultez hagan epilepsia. Si el paciente tuvo traumatismos encefalocranianos que desencadenaron convulsiones, si hubo en alguna oportunidad alguna infección, ya sea a nivel meningio, cerebral o fiebre reumática, ¿no? Recuerden que este tipo de enfermedades predispone a otras, como por ejemplo la corea de Sydenham, que es una enfermedad post-reumática, ¿no? La que sigue. Si hubieron o no antecedentes patológicos durante su edad adulta, si el paciente es portador de diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, si es fumador o no, porque todas estas enfermedades lo que hacen es predisponer o cursan como factores de riesgo para originar enfermedades cerebrovasculares. Si el paciente es o no portador de una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, y esto predispone a los pacientes a cardioembolismos y al desarrollo de infartos cerebrales, isquemias cerebrales. Si el paciente, producto de alguna de sus enfermedades, recibe tratamiento de anticoagulantes, porque eso también, el uso de anticoagulantes, predispone casi hasta en 8 veces las hemorragias intracerebrales. Si es un paciente que tiene algún tipo de hábito nocivo como el alcohol o una diabetes de larga data, enfermedades o hábitos nocivos que van a predisponer al paciente al desarrollo de polineuropatías. Si tiene trastornos hormonales, como por ejemplo los paratiroideos, que desarrollan en el paciente tetania, calcificaciones cerebrales e incluso hasta alteraciones psiquiátricas. Si es portador del virus de la inmunodeficiencia, porque estos pudieran presentar manifestaciones a nivel central o periférica, o asociarse a infecciones propias de su enfermedad, de los inmunodeprimidos, ¿no? O si toma algún tipo de tratamiento antirretroviral, como el Targa, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. Y en los pacientes adultos, investigar si para estas enfermedades o cualquiera de las que pudiera tener, usa medicamentos de forma habitual, como por ejemplo en los pacientes que sufren de dislipidemias, pueden estar tomando estatinas y estas estatinas lo que van a producir de forma crónica, cuando el uso es crónico, son las miopatías, ¿no? Problemas a nivel muscular. O pueden producir, por ejemplo, en pacientes que convulsionan, en los epilépticos, o en algún otro tipo de pacientes que usan de forma crónica la fenitoína, ataxia. O el uso de metoclopramida. Ustedes pueden tener algunos pacientes que pueden tener algún tipo de disfunción gastrointestinal por disminución del, digamos, de la gastrocinética y a las cuales ustedes para acelerar el tránsito gastrointestinal le dan metoclopramida y observan que en ellos despierta movimientos involuntarios o acaticia, ¿no? Entonces ya podrían saber si es un paciente normal y que presenta de forma secundaria la metoclopramida, que es un efecto adverso de estos fármacos. O
por ejemplo, el uso de la buscapina, la escopolamina o la atropina en pacientes que pudieran cursar con dolor abdominal y a los cuales se le aplican para atenuarle su malestar, y encontramos que el paciente pues puede cursar con un cuadro confusional. Entonces tenemos que pensar que es secundario, si es que no hay el antecedente, a un efecto adverso de estos medicamentos que se están utilizando. ¿A qué sigue? También es importante dentro de los antecedentes buscar dentro de sus antecedentes generales los hábitos nocivos. Cada uno de ellos despierta o desarrolla un efecto adverso en nuestro organismo. Por ejemplo, el alcohol de forma crónica puede provocar en la abstinencia un síndrome de Korsakoff. En aquellos pacientes que utilizan el tabaco de forma también, son fumadores pesados, originan enfermedades cerebrovasculares y Parkinson, ¿no? Y las drogas, hay muchos pacientes jóvenes que probablemente durante el desarrollo de su experiencia asistencial van a ver que vienen por consumo de drogas y vienen pues por una crisis hipertensiva, taquicardias e incluso desarrollando algún tipo de accidente cerebrovascular. Cuando estén frente a este tipo de pacientes, lo primero que van a pensar es si es que estuviera o no consumiendo algún tipo de droga, sobre todo cocaína, ¿no? Buscar en los pacientes si es que vienen por algún tipo de problema neurológico, si tienen o no estreñimiento. Fíjense que el estreñimiento es uno de los síntomas iniciales para aquellos pacientes que van a desarrollar enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿A qué sigue? Y dentro de los antecedentes familiares, buscar si hay dentro de la familia, de los integrantes, de papá, mamá, hermanos, tíos, si hay, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, porque esto es una enfermedad hereditaria. Si encontramos un paciente que tiene pues esa sintomatología y nosotros sospechamos, tendremos que averiguar a su alrededor si es que existe o no algún otro miembro de la familia que sufra de esta enfermedad. O distrofia de Duchenne, ¿no? También son enfermedades hereditarias, familiares, o la enfermedad de Huntington, o la migraña, o las epilepsias, o las convulsiones. Entonces, todos estas descripciones tienen su origen de forma hereditaria. ¿La que sigue? Cuando nosotros hablamos de enfermedad actual, debemos de aprender a consignar la enfermedad actual por la que el paciente viene. Y para eso debemos tener en la mente que el motivo de enfermedad es la enfermedad actual, el motivo de la consulta, lo que está originando que el paciente acuda al médico. Porque muchas veces podemos tener, por ejemplo, un paciente diabético de muy larga data que tiene 30 o 40 años de diabetes, pero que viene a la consulta porque tiene adormecimiento y, digamos, ascendente y progresivo de sus miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, cuando uno le pregunta, él nos describe, no, doctor, yo vengo porque desde hace más o menos 3 meses se me adormecen mis manos y mis pies. Primero empezó por mis dedos y ahora prácticamente ya está ascendiendo. Está toda mi mano y todo mi pie. Si bien es cierto, la enfermedad de la diabetes lo tiene de muy larga data, el motivo de la consulta en este momento es parestesias o adormecimientos. Y entonces debemos consignar que la enfermedad actual pues tiene 3 meses, ¿no? 3 meses. Para que puedan ustedes discernir y colocar a la diabetes como antecedentes
y que su complicación recién tiene 3 meses y que es la enfermedad actual o el motivo de consulta. ¿Ya? Cuando nosotros consignamos signos y síntomas principales, lo hacemos en relación a los signos y síntomas que nos van a orientar al diagnóstico. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, el paciente muchas veces nos puede decir una serie de signos y síntomas que presentan. Y ustedes tienen que aprender a recolectar y hacer un diagnóstico de signos y síntomas. Todo, consignar todos sus síntomas en un lado y consignar todos sus signos en el otro lado. Después de ello tienen que aprender a delimitar y a definir cuáles son los síntomas y los signos principales en todo el conjunto de signos y síntomas. Entonces ustedes buscan a ver cuáles son los signos y síntomas principales. En los síntomas, cuáles son los principales. En los signos, cuáles son los principales. Entonces, esos signos y síntomas principales, que son 3 o 4, van a poder orientar a un médico o a sus colegas a que con solo mirarlos puedan pensar en qué tipo de enfermedad o de síndrome pudiera estar teniendo el paciente. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que recordar también es que tanto los síntomas como los signos de los pacientes son manifestaciones clínicas de la enfermedad que está presentando el paciente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que síntoma es la manifestación clínica de la enfermedad, pero que nos refiere el paciente. Es la manifestación clínica subjetiva que nos está contando el paciente, que nosotros no lo podemos evidenciar, pero que el paciente nos los cuenta. Mientras que el signo es la manifestación clínica objetiva que nosotros vemos en el paciente. Puede ser algo actual, agudo, la aparición, por ejemplo, de una ampolla, de una vesícula en un herpes zóster, el déficit focal de un paciente que está cursando con un ACV, la disartria, la ictericia, la palidez, la cianosis. Entonces, ustedes pueden observar eso. O puede ser algo secuelar, algo que dejó la enfermedad. Entonces, lo que ustedes pueden objetivar, eso es el signo. ¿Y qué cosa es síndrome? ¿Cómo se diferencia con enfermedad? Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen un origen en común, ya sea anatómico, fisiológico, bioquímico, y que puede ser originado por múltiples causas. Entonces, eso es síndrome. Y se diferencia de enfermedad porque la enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que también tienen un origen en común, que puede ser bioquímico, anatómico, fisiológico, pero que se origina por una sola causa. Cuando ya tenemos el diagnóstico, eso es enfermedad. La forma de inicio puede ser pues brusca, insidiosa, brusca cuando se inicia de un momento a otro, cuando es súbito, un desorden cerebrovascular, un ACV, o insidioso cuando es progresivo y ustedes pueden describir la evolución de la enfermedad. Perdón. Y el curso puede ser progresivo, ondulante o estacionario. No, a eso me refería. Entonces, cuando ustedes estén con el paciente, lo primero que tienen que hacer es dejar hablar al paciente. Y después de dejarlo hablar, después de que el paciente relata la enfermedad y ustedes tomaron los datos principales, comienzan a ordenar el relato, pero de forma cronológica. Tienen que ordenarla de forma cronológica, partiendo desde sus inicios, de qué cosa fue lo primero que se presentó, ¿no? Y cuando toman los datos y llegan a los síntomas y signos, ahí tienen que hacer
relato detallado de cada síntoma y de cada signo. Cada vez que ustedes aborden un síntoma, tienen que detallar ese síntoma. Por ejemplo, si me hablan de fiebre, ustedes tienen que detallar en qué momento se presenta la fiebre, a cuánto de temperatura llega, si está precedida de algún tipo de molestia, como por ejemplo escalofríos, con qué cede la fiebre, si tienen que utilizar medicamentos o sed espontáneo, si su presentación es de forma matutina, vespertina o nocturna, cuál es su duración. Entonces, esa descripción detallada tienen ustedes que hacerla en la historia clínica. Y si pasan a otro tipo de síntoma, de igual forma, tienen que detallar cada síntoma lo más, digamos, característico posible. Si me hablan de convulsiones, de igual forma, cómo estuvo precedida, de qué tipo fue la convulsión, parcial, generalizada, tónico-clónica, cuánto duró, si se dio espontáneamente, si durante la convulsión hubo o no trastorno de conciencia, si hubo relajación de esfínteres, si volteó los ojos, si se mordía, si hubo cialorrea, si después de la convulsión, después de haber especificado la duración, hubo o no un periodo posictal, cuánto duró esto. Entonces, de esa forma, ustedes están describiendo los síntomas de forma detallada, ¿no? Lo mismo cuando tengan un signo. Ustedes me describen una cicatriz. Hay que definir esta cicatriz, de qué tamaño es, cuál es su forma, ¿no? En qué lugar está ubicado, si sobresale o no sobresale. Pues no, por ejemplo, describen ustedes la cicatriz de un apéndice, van a decir, esta es una cicatriz horizontal en cuadrante inferior derecho, lineal de 5 centímetros por 2 milímetros, es hipocrómica, luz con bordes regulares, en fin. La descripción tiene que ser muy minuciosa, muy detallista. ¿Cuál es la idea de de toda esta descripción? Que cuando ustedes lean, cuando sus compañeros lean, cuando otro médico lea, pueda imaginarse cómo es el paciente, cómo es la sintomatología y la signología del paciente. Lo lee y ya se imagina, ¿no? Se imagina y puede hacer también una presunción diagnóstica cercana o más cercana, como si tuviera al paciente presente. Esa es la idea, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, con todo gusto, ¿ah? ¿Alguna pregunta, doctores? Muy bien. Avanzamos entonces. La que sigue. Y esto es para simplemente que ustedes lo revisen, las características de algunos síntomas y signos más frecuentes en neurología. La que sigue. No, te pasaste mucho. Antes. Te fuiste al final. ¿Qué pasó? Sigue, la que sigue. Igual, muy bien. Cuando a nosotros hacemos el examen clínico, ya hemos tomado la anamnesis, el relato del paciente, entonces nos vamos a hacer el examen clínico. Y en el examen clínico muchas veces solamente con el ingreso del paciente a la consulta podemos observar y a veces nos podemos acercar al diagnóstico del paciente, ¿no? Si vemos que ingresa un paciente que tiene dificultad para movilizar un hemicuerpo, podríamos sospechar que podría tratarse de un paciente que viene por un desorden cerebrovascular
o que viene por una asimetría facial, podríamos descartar o a tener la presunción de que que podría tratarse de un problema de una enfermedad de parálisis. No se olviden de consignar las funciones vitales en los pacientes. Quizás es una parte primordial y principal, ¿no? Y que muchas veces nos va a orientar hacia un diagnóstico probable o causa de fondo. No se olviden también de evaluar al paciente de forma regional, desde la cabeza hasta los pies. Y en el examen neurológico, la que sigue, y en el examen neurológico, lo que les estaba mencionando al inicio. El examen neurológico tiene que ser un examen ordenado, sistemático, ¿no? Tienen que empezar ustedes, por ejemplo, acá lo hemos dividido en 16 puntos. Sin embargo, ustedes conforme vayan practicando, van a darse cuenta de que tienen que ser ordenados y lo van a hacer mucho más rápido. Empezamos siempre el examen neurológico con el estado de conciencia. Vamos a ver en las clases que siguen cómo se examina el estado de conciencia. Vamos a evaluar la fase, la actitud, la marcha del paciente, cómo se desplaza. Vamos a evaluar tanto motilidad pasiva como motilidad activa. Y dentro de la motilidad pasiva evaluaremos tono y trofismo. Vamos a evaluar también la sensibilidad del paciente, cómo está su equilibrio y su coordinación, los reflejos, si existen o no signos meningios o radiculares, si es portador o no de movimientos involuntarios y si controla bien sus esfínteres, tanto vesical como rectal. Y por último, vamos a evaluar los nervios craneales. Las funciones superiores las evaluamos dentro del estado de conciencia. Entonces, todos estos ítems vamos a evaluar dentro del examen neurológico. Si bien en este momento probablemente les parezca largo, cuando lo desarrollemos ustedes se van a dar cuenta que se van a integrar uno a uno y que tienen un orden y que por lo tanto es fácilmente desarrollable. Pero deben acostumbrarse a ser ordenados, ¿ya? Ordenados. La que sigue. En neurología y probablemente en todos los capítulos, ustedes tienen que primero plantear, yo le agregaría a esto el diagnóstico de síntomas y signos, porque en base a ello ustedes van a hacer su recolección de datos, van a colocar sus síntomas y sus signos y en base a determinar sus síntomas principales y sus signos principales van a hacer su diagnóstico sindrómico. ¿Ya? Entonces, en base a ello, en base a sus síntomas y signos, van a hacer su diagnóstico sindrómico. Entonces, el primer diagnóstico es el diagnóstico sindrómico. Luego de allí van a tener que determinar el nivel de la lesión. ¿Qué cosa, a qué nivel se afectó nuestro sistema nervioso para poder provocar esto en el paciente? Para ello tenemos que hacer el diagnóstico topográfico, nivel de lesión. En tercer lugar, tenemos que plantear el diagnóstico nosológico de enfermedad. ¿Qué enfermedades pudieran estar originando este problema? Y en cuarto lugar, la causa definitiva, el diagnóstico etiológico. ¿Qué cosa originó todo este conjunto de síntomas y signos o la enfermedad en el paciente? La que sigue. Muy bien. Cuando hablamos de diagnóstico sindrómico nuevamente les recalco, conjunto de signos y síntomas que obedecen a varias causas. Ya ustedes hicieron la recolección, el análisis, cuáles son sus síntomas principales, sus signos principales, y todo ello les va a dar pues triadas, tetradas o
orientación hacia determinados síndromes. Por ejemplo, ¿no? Si alguien les dice, tengo un dolor de cabeza intenso, muy, muy fuerte, y que se acompaña de vómitos, entonces ustedes ya tendrían que estar pensando, y este paciente podría estar cursando con un síndrome de hipertensión endocraniana porque tiene dolor de cabeza muy intenso y vómitos. ¿Qué me falta para que corroborar? Hacerle un fondo de ojo, verificar si tiene o no edema de papila. Entonces, si ya lo sospeché y lo corroboro con el fondo de ojo, simplemente estoy haciendo el diagnóstico de síndrome de hipertensión endocraniana. Por otro lado, si yo tengo un paciente que viene con deterioro del estado de conciencia, fiebre de varios días de evolución, y al examen yo le encuentro Kernin, Brusinski o signos meningios o rigidez de nuca, indudablemente yo voy a tener que pensar que está cursando con un síndrome meningio, un síndrome meningoencefalítico, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene por trastorno de la parte motora, ya sea parálisis o paresia, con espasticidad, y le encuentro signo de Babinski, el signo de Babinski o sucedáneos viene a ser el signo patognomónico de lesión de motoneurona, ya sea primera o segunda motoneurona. Entonces, lo que está ocurriendo es un trastorno de la vía piramidal y por lo tanto será un síndrome piramidal, ¿ya? Entonces, vean ustedes cómo cuando uno tiene los signos y síntomas principales, puede llegar a ser un diagnóstico sindrómico. ¿La que sigue? Muy bien. Y en cuanto al diagnóstico topográfico, nos va a permitir a nosotros hacer la presunción y ubicar el lugar de la lesión. Por ejemplo, ¿no? En este caso, en el primer caso, en el caso A, si yo tengo un varón de 70 años que acude a consulta porque súbitamente presenta disminución de la fuerza en el lado derecho del hemicuerpo derecho, que inició en manos, pies y evolucionó hasta que no puede caminar y arrastra el pie para caminar, y al examen le encuentran hiperreflexia, hipertonía y Hoffman. Entonces yo diré, pues, ¿a qué nivel puede estar asentada la lesión para originar todo esto? ¿A qué nivel del sistema nervioso? ¿Estará a nivel medular? ¿Estará a nivel radicular? ¿Estará a nivel cerebral? ¿Qué cosa me puede, la lesión, dónde debe asentar para que origine todo esto? Indudablemente que a nivel medular no puede ser, a nivel radicular tampoco, porque para que esté comprometido todo el hemicuerpo derecho, tiene que estar en un lugar en donde afecte toda esa zona. Y el único lugar sería a nivel cerebral, a nivel de la primera neurona. Si es del lado derecho, tendrá que asentar en el hemisferio izquierdo. En el segundo caso vemos un paciente varón de 20 años en el cual tenemos pues disminución progresiva de fuerza en ambos miembros inferiores. Pero observen cómo la evolución es prolongada, de aproximadamente un año de evolución, y que se asocia a dificultad para controlar esfínteres. No puede, digamos, miccionar. Hay pérdida de la sensibilidad superficial tanto en piernas, hay hiperreflexia, Babinski bilateral, habíamos dicho que el Babinski
es un signo patognomónico de lesión de vía piramidal, Babinski bilateral y anestesia en D10. Entonces, acá, ¿cuál sería el nivel de la lesión? No puede ser en la parte superior a nivel cerebral como lesión de primera neurona porque las manifestaciones son en hemicuerpo. Y acá este paciente presenta pues disminución de la fuerza, tiene una paraparesia en miembros inferiores, ¿no? Entonces su localización tendrá que ser, si es en ambas, indudablemente que no puede ser tampoco radicular, tendrá que ser medular. Y si es medular, tiene que ser a nivel de la segunda neurona, ¿no es cierto? El diagnóstico topográfico, conforme vayamos aprendiendo, lo podemos obtener mediante la sensibilidad. Cuando evaluamos a este paciente, encontramos anestesia hasta de 10, es una pérdida de la sensibilidad hasta de total, hasta la de 10, lo cual significa que hasta ese nivel probablemente debería estar localizado, ¿no? Estará localizado entre D10 y S5, S2, perdón, en las astas anteriores de la médula y los cordones laterales, ¿no? ¿A qué sigue, por favor? Muy bien. Entonces, con respecto al diagnóstico nosológico, o sea, ¿qué enfermedades pueden explicarnos tanto el caso A como el caso B? En el primer paciente, en el caso A, habíamos dicho que se trata de un paciente de 70 años que acudía a la emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho. Entonces, probablemente ya ustedes lo pensaron. Hay disminución progresiva de mi cuerpo derecho. Por lo tanto, si su lesión está en el hemisferio izquierdo y esto fue de forma súbita, entonces, ¿qué alteración me puede provocar en un paciente senil por su presentación? A los problemas de desórdenes cerebrovasculares. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, puede ser un accidente cerebrovascular isquémico por la forma de presentación, aquí tendríamos que también sospechar que podría ser un accidente cerebrovascular hemorrágico pequeño, ¿no? Entonces, el diagnóstico nosológico sería un ACV, un ACV, ¿no? Un ACV. Por la forma de presentación, en primer lugar, sospechamos que es un ACV isquémico. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico? Nuestro plan de trabajo, dentro del cual nosotros vamos a contemplar solicitarle una tomografía cerebral. Y con eso vamos a definir si es isquémico u hemorrágico. En el caso B, tenemos un varón de 20 años, pero en este caso la disminución de la fuerza no es en un hemicuerpo, sino en miembros inferiores, ¿no? En miembros inferiores. El problema es que no es súbito, sino es y tiene una evolución progresiva y compromete también los esfínteres. Tiene dificultad para poder miccionar y cursa con anestesia, con debilidad. Y habíamos dicho que su diagnóstico topográfico era a nivel medular, ¿no? Segunda neurona, para que pueda explicarnos el compromiso de ambos miembros inferiores. Entonces, y si es de forma crónica, insidiosa, progresiva, entonces el problema será, pues algo debe estar originando este problema. ¿Qué cosa será? Un proceso expansivo a nivel intramedular, un proceso expansivo. Entonces, hasta acá estamos en diagnóstico nosológico. Busquemos ahora la causa, la etiología. ¿A qué sigue? Entonces, dentro de nuestro diagnóstico etiológico, vamos a pensar
y hacer unidad clínica de todo lo que tenemos, ¿no? Habíamos manifestado que en el caso A, en el varón de 70 años, el planteamiento era un ACV. Por la presentación clínica era un ACV isquémico, pero también podría tratarse de un ACV hemorrágico pequeño. Y para ello nos iba a plantear, nos iba a dar luces la tomografía. Sin embargo, vean ustedes cómo durante el examen se encuentra que el paciente también tiene una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular. Entonces, todo ello integrando ya nos dice pues que el diagnóstico etiológico es un cardioembolismo por una fibrilación auricular. Y en el caso B, en el varón de 20 años con paraparesia o con paraplegia, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio con resonancia y después una biopsia. Y en el estudio por resonancia se vio que había un proceso expansivo muy sugestivo de un absceso, pero cuando se abordó y se le hizo una biopsia, se encontró que lo que originaba esto era una tuberculosis en médula, en médula. Entonces, de esa forma nosotros vamos a hacer nuestros diagnósticos. Vamos a plantear siempre 4 tipos de diagnósticos. El diagnóstico sindrómico basado en nuestros síntomas y signos principales, nuestro diagnóstico topográfico pensando en las características clínicas que tiene el paciente para determinar dónde está sentada la lesión, nuestro diagnóstico nosológico, la posibilidad de plantear qué enfermedad es la que está ocurriendo, y la etiológico o la causa, realmente la etiología de la enfermedad. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, si en todos los casos nosotros tenemos que hallar esos 4 diagnósticos. Correcto, doctora. No es hallar los 4 diagnósticos. Esto es digamos, una metodología que ustedes deben emplear en su formación académica. Siempre pensar en eso. Probablemente cuando ya ustedes sean médicos, probablemente ya no lo van a hacer, sino simplemente se van a pasar de forma automática al nosológico y al etiológico. Pero ahora en su formación sí tienen que aprender y acostumbrarse a pensar, a ver, ¿cuáles son los signos y síntomas principales de este paciente? ¿Qué síndrome voy a tener? ¿Cuál será la causa nosológica o las enfermedades que pueden originar este problema? Y por último, el diagnóstico etiológico. Como les repito, esto es dentro de su formación de adultos. Conforme ustedes vayan teniendo mayor expertise y vayan aprendiendo, probablemente se lo salteen, ¿ya? Pero ahora es necesario que lo hagan. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Y estos 4 pasos se tiene que seguir en todas las ramas o solamente cumple para neurología? Probablemente podríamos utilizarla para todas las ramas, ¿no? Para pensar de forma adecuada qué origina las enfermedades. Pero en neurología está estructurado así. Si lo vemos de forma ordenada, también podríamos hacerlo para respiratorio, para gastrointestinal, para nefrología, para todas las causas. ¿Qué capítulo llevaron ustedes antes de este? Endocrino. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, si no hay otra pregunta. A ver, mañana, ¿qué cosa tienen ustedes? ¿Tienen clases mañana? ¿Han programado algo? ¿Para mañana tienen programado clases de neurología, doctores? Sí, doctor. Doctor, una consulta. ¿Qué cosa nos recomienda o qué libro nos recomienda para el semio de neuro ahora? Su agente, no tiene ningún problema. Lean su agente nada más. Y todo lo que les vamos a decir nosotros. ¿El delegado está por ahí, no? Sí, aquí estoy, doctor. Justo eso quería conversarlo con usted después de la clase teórica para ver No, acerca de... la pregunta es bien simple, concreta. ¿Mañana tienen clase de neurología, sí o no? Todos los días deberíamos tener, doctor. No, no, les estaba comentando. Así debería ser cuando los docentes estén completos. Solamente estoy contratado yo, doctora. Doctor, entonces, cuando usted nos indique, o sea, cuando usted nos No, no, indique para poder desarrollar, porque dentro de no, nuestra no es programación está todos los días. claro, pero como le vuelvo a repetir, como les expliqué cuando recién empezamos, lamentablemente los docentes no están completos. Normalmente son 5 docentes por capítulo y solamente han contratado a un docente en cada capítulo. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar esto y tenemos apoyo, pero de personas que pertenecen a otros capítulos o a otras áreas. La doctora Tagle no es de nuestro grupo, no es de nuestro segmento. Se le ha pedido apoyo hasta completar. La idea es tratar de hacer lo mejor posible el capítulo. Para ello tienen que coordinar el delegado con los demás docentes. Yo les decía esto, si mañana tienen clase o no, sino para hacer clase yo. No he coordinado con ningún otro docente acerca de las clases, doctor. Pensaba que usted nos iba a pasar la relación. Ya, entonces ahora te voy a pasar el número telefónico de los docentes para que usted les llame y pueda coordinar. ¿Ya? Ya, Ya, perfecto, entonces doctor. mañana a las 9 de la mañana nos vamos a reunir nuevamente. Ya, yo voy a hacer síndrome meningio. Ya lean por favor esa parte. Síndrome meningio. Ya, igualito, con presentación de casos clínicos y todo. Para de uno. Pero ya vayan coordinando. Y el doctor Cabrera ya tiene su grupo, ya le llamó a usted, ya tiene su grupo. Sí, sí, ya conversamos con el doctor Cabrera. De aquí vamos a tener la clase práctica con él. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, mañana ustedes tienen conmigo a las 9 de la mañana síndrome meningio. También vienen casos clínicos, ¿ya? Para sus... Y con mi grupo, después después, mañana, hoy día ya no, mañana después de la teoría, sí tenemos práctica, ¿ya? Tenemos práctica, mañana. Muy bien, doctores. Entonces, mañana los espero a las 9 de la mañana para desarrollar síndrome meningio. Me da doctor Lozano, me da una llamadita para coordinar el resto, ¿ya? Gracias, doctores. Ya. Muy amable. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor.